un ejemplo más de análisis de grados de libertad. En este caso vamos a ver un ejemplo de un proceso con múltiples equipos. Entonces dice, las verduras para ensaladas se lavan para eliminar suciedad, bichos y otros residuos antes de ser empacadas para la venta. Cierta instalación procesa 1500 paquetes de 16 onzas de verdura por día. Las verduras frescas elegidas contienen 1 libra de residuos por 12 de verduras. Y las verduras se mezclan con 150 galones por día y se lavan después. Se centrifugan para desprender el agua sucia de ellas. Punto. El proceso elimina el 99% de residuos y toda el agua de lavado. Las verduras lavadas se envían para empaquetar. Punto. El agua sucia se descarga en un río y las descargas de la planta están limitadas por restricciones ambientales a un máximo de 4 barriles de agua por día, con un contenido máximo de residuos de 1.5% en volumen. El problema está completamente especificado. Bueno, primero se elegirán como los componentes a las verduras para ensalada, que en este caso van a ser la letra S. S serían verduras. Agua, que sería W. Y residuos y suciedad, bichos, que serían D. Residuos. Y bueno, en este caso, si se dan cuenta, aquí nos dice que las verduras se mezclan y después se centrifugan. Entonces, en realidad serían dos procesos. Primero sería un proceso de mezclado y después un proceso de centrifugado. Entonces, son dos procesos los que estamos utilizando acá. Son dos bloques los que vamos a estar utilizando. Ok, entonces aquí en este lado, pues lo que vamos a hacer es que vamos a meter, no, es al revés. Aquí meteríamos el agua y aquí vamos a estar metiendo las verduras y bueno, las verduras con suciedad. Después esas verduras salen y pasan a un proceso de centrifugado junto con el agua. Y aquí abajo va a salir el agua y la suciedad. Y aquí arriba van a salir las verduras y un poco menos de suciedad. Entonces, bueno, vamos a ver qué procesos tendríamos. Primero vamos a ver, el proceso sería mezclador. Y aquí sería centrífuga. Mezclador y la centrífuga. Y aquí lo que les comentaba yo, que aquí va a entrar el agua, aquí va a entrar la suciedad y las verduras, que serían ese. De este lado va a salir el agua sucia. Y de este lado van a salir las verduras, pero con un poco menos de suciedad. No se limpian al 100%, pero sí se elimina todo el agua de lavado. Es aquí donde nos dice, las verduras se lavan para desprender el agua sucia de ellas. El proceso elimina el 99% de residuos, entonces el 1% de residuos queda aquí y todo el agua de lavado. Entonces todo el agua W entra aquí. Entonces en este caso nosotros vamos a hacerlo, podemos calcular los grados de libertad de dos formas en este tipo de procesos con múltiples etapas. Se pueden hacer por cada unidad o se pueden hacer del sistema global. Esta vez vamos a ver solamente los procesos que se hacen de manera global.
Ajá. Entonces este proceso se va a tomar como si fuera un proceso global. Entonces, de hecho, estos dos equipos se van a representar como un solo proceso. Y el proceso le llamaríamos proceso de lavado. Uh-huh. Y el proceso de lavado pues va a tener dos entradas y dos salidas. Uh-huh. Y no necesitamos saber qué hay en medio de cada una de las unidades. Ajá. Entonces, esta podríamos decir que esta sería la corriente 1, esta es la corriente 2, esta es la corriente 3 y esta es la corriente 4. Entonces sería W1, S2, D2, S3, D3, W4 y D4. Entonces ninguna de ellas son iguales. Entonces vamos a utilizar nuestra tabla para ver cómo podemos calcular los grados de libertad. Bueno, entonces en este caso, ¿cuántas variables de corriente tendríamos? Tendríamos, me voy a subrayar, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, entonces tendríamos 7 variables de corriente. En este caso, pues para que ustedes las proporcionen, en este caso ya las contamos. Ya vimos cómo se obtuvieron esas 7. Variables del sistema. En este caso, las variables del sistema nosotros las podemos tomar como si fueran reacciones químicas o términos de acumulación. Este es un proceso en estado estacionario, lo que entra es igual a lo que sale y no hay reacciones químicas. Por lo tanto, nuestras variables del sistema son iguales a 0. En total tendríamos variables independientes, un total de 7. ¿Sí? Solamente las variables de corriente son las que tenemos aquí. Flujos especificados, en este caso aquí sí tenemos bastantes. Nos están especificando cuántos paquetes se procesan, cuántos galones de agua por día y cuántos barriles son descargados al río diariamente. Entonces sería un total de 3. Las bolsas, la cantidad de agua, de galones al día, de agua que se utiliza, y los barriles que se descargan diariamente al río. Composiciones especificadas de la corriente. La primera sería 1 libra de residuos por 12 libras de verdura. Acuérdense, siempre son proporciones. Y la otra sería 1.5% en volumen de residuos, ¿sí? De descarga. ¿Ok? Entonces en total serían 2. Y la primera sería 1 libra de residuos por 12 de verduras. Son proporciones las composiciones del sistema. Y 1.5% en volumen de residuos de agua descargada al río. ¿Sí? Desempeño especificado del sistema. Aquí es donde les decía, aunque no haya reacciones químicas, muchas veces tenemos esa parte de desempeño del sistema. Este proceso elimina el 99% de residuos. Entonces ese sería el desempeño del sistema. Sería solamente un desempeño del sistema. Y balances de materia, pues tendríamos 3 balances de materia. Para las verduras, para el agua y para los residuos. Entonces en total tendríamos 3. Sí, en este caso el 99% de eliminación de residuos, 100% no es independiente. Si eliminara todos los residuos, aquí no tendríamos ninguna. Y bueno, 3 porque ya sabemos cuántas son. En total tendríamos 9.
Ok, entonces calculamos la cantidad de grados de libertad, serían variables independientes menos ecuaciones independientes. Esto sería igual a 7 menos 9 sería igual con menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el problema está sobre especificado. Especificado. El problema está sobre especificado. Hay dos restricciones que son iguales. Un máximo de 4 libras de 4 barriles por día de agua de lavado y un máximo de 1.5% en residuo. Son desiguales unilaterales, pero no igualdades absolutas. Tales restricciones unilaterales ponen restricciones mínimas y máximas en el valor numérico de una variable, pero no requieren que la variable tenga ese valor exacto. Por ejemplo, es posible que se encuentren ambas restricciones y ninguna de ellas, o una pero no la otra. En esta situación, la mejor manera de resolver el problema es en ausencia de las restricciones unilaterales y después verificar si la solución obedece a estas restricciones. Si no, sería necesario rediseñar el proceso. Entonces, en este caso, nosotros podemos comenzar a resolver este problema en general y no tomar en cuenta las restricciones de 4 barriles, esta, y 1.5 de residuos, ¿sí? Entonces, con eso, porque estas son, digamos, es que aquí ya tenemos dos iguales. Están diciendo que están entrando 150 galones de agua de lavado. Entonces no puede salir más agua. Entonces esta, si dejas esta, tienes que quitar esta. O si dejas esta, tienes que quitar esta. Ajá. Y luego aquí está la otra, 1 libra de residuos por 12 de verduras para ensalada y 1.5 de residuos en agua sucia. Habría que ver si esta coincide con esta y la cantidad de agua que está entrando a nuestro proceso. No podemos obtener las dos, por eso que nos dicen que son restricciones unilaterales. No pueden existir las dos, entonces yo optaría por eliminar estas dos y poder resolver el problema.